Estimados espectadores, somos estudiantes de la experiencia educativa Telecomunicaciones en la Ingeniería de Instrumentación Electrónica. El nombre de equipo es Transmisores y se integra por Jonathan Mandala Narciso, Jan Emanuel Carmona Montoya, Álvaro Contreras García, Betsabeth Mendoza Palacios y Claudia Nayeli Pintor Salomón. En esta ocasión vamos a exponer la configuración de un transmisor de frecuencia modulada FM desde la plataforma GNU Radio. La frecuencia modulada es una técnica de modulación que permite transmitir información a través de una onda portadora, variando su frecuencia. Se puede variar datos digitales por el desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de valores discretos, modulación conocida como modulación por desplazamiento de frecuencia. El objetivo de este video es explicar la configuración de una serie de bloques en GNU Radio para simular el proceso que se efectúa en una modulación de frecuencia. Este modulador también cuenta con la capacidad de reproducir un audio de música o bien elegir la opción de reproducir algún tono. Posteriormente se interpretará la representación gráfica de la modulación resultante. Iniciaremos creando una nueva hoja de trabajo en el programa GNU Radio del estilo WXWIP y editaremos los dos bloques que nos da por default. El primer bloque de Options, daremos clic derecho sobre él y entraremos a sus propiedades. En ID escribiremos Frequency Modulation, es el texto que aparecerá en la ventana resultante. Dejaremos WXWI en General Options, OK. Y el siguiente bloque a editar es el variable. Entraremos a sus propiedades. En ID escribiremos SAMRIGHT y en el valor pondremos 360 kilos. Además se agregaron dos bloques de variable. El segundo, en ID escribiremos SourceRate con un valor de 48. Este bloque tiene la finalidad de crear la tasa de muestreo de la señal de información, es decir, del tono o del archivo web. El tercer bloque de variable, en ID se escribió BSO-sense. Este segundo bloque tiene la finalidad de variar la frecuencia de nuestro voltaje controlado. Es por eso que aquí se configurará el parámetro de sensibilidad, esto con el objetivo de lograr la modulación de frecuencia. Por lo tanto, el número de sensibilidad obtendremos multiplicando 2 por pi por la frecuencia de oscilación, en este caso por 120, obteniendo el valor de 753.982.2369, y es el valor que escribiremos aquí. En la ventana resultante se observarán dos secciones para elegir mediante botones, por lo cual agregaremos dos bloques de WXWIChooser. El primer bloque será para elegir el tipo de señal de información, audio o tono, así que configuraremos sus propiedades. En ID escribiremos Source en Label Source, en el valor por default 0, en Choices 0,1, en Labels Tone, Audio, en tipo será Radio Buttons, el estilo será horizontal y en la posición escribiremos 0,0,1,10. El segundo bloque tiene el objetivo de permitir al usuario elegir entre el modo para calibración o para modo normal. Este lo colocaremos en la parte superior derecha de nuestra hoja de trabajo y configuraremos sus parámetros. En ID escribiremos Mod, en Label Mod, el valor por defecto 0, en Choices 0,1, los subtítulos serán Norm y Cal de normal calibrado. El tipo será Audio Buttons, el estilo horizontal, la posición será 0,40,1,10. En nuestra ventana resultante también se mostrarán tres barras deslizantes que permiten controlar las variables del nivel de la amplitud de entrada, el nivel de la frecuencia y el volumen. Para esto se agregará el primer bloque WXWSlider, donde se configurarán sus propiedades. En ID escribiremos Level, en Label Level, en el valor por defecto 0.1, el mínimo será 0, el máximo será 1, el Numestive se escribirá 100, en estilo será horizontal, Converted Float,
y en la posición será 0,10,1,10. El segundo bloque de WX with slider corresponderá a la frecuencia. Entraremos a sus propiedades. En ID escribiremos en label frequency en el valor por defecto 0, el mínimo 0, el máximo 5000, 5K, en numSteps 100, en el estilo será horizontal, en converter float igual que el anterior, en posición será 0,20,1,10, es decir, para que quede al lado del anterior. El tercer bloque será para el volumen. En ID escribiremos vol en label volumen, el valor por defecto, default value será 0.2, el mínimo 0, el máximo 1, el numSteps 100, en estilo será horizontal, el converter será float, la posición será 0,30,1,10. Siguiendo con el programa, crearemos la sección de la fuente de señal. Empezaremos por el bloque Signal Source, el cual tendrá las siguientes especificaciones. En ID agregaremos Analog Sig Source X1. En su tipo de salida será flotante. En Send Rate, la frecuencia de muestreo, pondremos Sort Rate. Con esta tasa de muestreo nos facilita ejecutar la alta frecuencia de la portadora y con esto lograremos un mejor manejo de la estación FM. En la parte de Wavefront, forma de onda, lo dejaremos en la función coseno. En frecuencia lo dejaremos como Frank. En amplitud level y un offset de 0. Ahora añadiremos el bloque Wi-Fi Source, que es en el cual podremos cargar un archivo de audio. Primero modificaremos su ID nombrándolo Block Wi-Fi Source 0. Cargaremos el archivo de audio en formato y dejaremos sí con un solo canal. Agregaremos el bloque nota en el cual mencionamos los bits y los 16 bits a 48 kHz. El bloque Wi-Fi Source está conectado al bloque Multiplicons con tipo de dato flotante y cuya constante será del nivel multiplicado por 5 con un leveq de 1. De igual forma, el bloque Multiplicons y el bloque Signal Source se conectan a otro bloque llamado Selector con las siguientes características: tipo flotante, 2 entradas, una salida, un índice de entrada de fuente, índice de salida 0 y la longitud de beck igual a 1. Finalmente, el bloque Selector se conecta a un bloque Virtual Sync, el cual tendrá un ID llamado Virtual Sync 0 y un Strand ID de 101. Ahora agregaremos un bloque Virtual Source, cuyo ID será Virtual Source 0 y su Strand ID será de 101. Este bloque irá conectado a un bloque WX-WI Scope Sync con ID WX-WI Scope Sync 2.0 de tipo flotante. En título le pondremos Back-to-Back Audio Send Rate de 48K utilizando la variable Source Rate con un B-Scan de 0.5, un B-Offset de 0, un T-Scan de 0.005
En AC couple lo dejaremos en off, en XY mode en off. En número de entrada 1 dejaremos Windows Side y Grid Position sin modificar. En Notebook agregaremos Tab, 0, en Track Mode en Auto y finalmente en acceso Y pondremos amplitud. Para el transmisor comenzamos agregando una nota, en el cual ponemos Transmitter. Agregamos un bloque Virtual Source con una ID de 101. Para conectarlo con la sesión de la señal y lo conectamos al bloque Rational Resampler, del cual cambiamos las siguientes propiedades: interpolación 15, decimación de 2, hop y fractional BW a 0. Como queremos que esto funcione en 360K, que es más del doble de la frecuencia de 120 que hemos creado, jugamos un poco para ir de los 48K saliendo de la fuente hasta 360K. Para ello hacemos un filtro pasabaja, colocando el bloque Low Pass Filter y modificamos sus propiedades. El ID será hop, ganancia de 1, simple rate de Hz será de 360K, un cutoff freq de 7.5K, la transmisión width de 500 y un window jamming y beta de 6.76. Añadimos el bloque throttle, que es un acelerador porque estamos aumentando un poco la tasa y además lo necesitamos con el fin de conducir el VCO. La frecuencia de reposo del VCO está basada en recibir una tensión de 1, y así que agregamos una constante de 1 a la señal que sale de la fuente para hacer que sea una frecuencia variable de desplazamiento. Después agregamos un integrador con una decimación de 1 en el audio entrante. Esto básicamente te da una relación trigonométrica que es una función adecuada para la modulación. Creamos un bloque signals con simple rate, forma de onda constante, frecuencia a 1K, amplitud a 100 y un offset de 1. Las salidas tanto de la señal como del integrador se conectan a un bloque selector con input index de 0 y un output index de 0. Luego conducimos lo anterior a un bloque VCO con la señal de audio compensada por 1 y que nos da la modulación de frecuencia. Ahora, para obtener las modulaciones de frecuencia, configuramos las propiedades del bloque: simple rate a 360K, sensitivity 753.982K, ya que se necesita para configurar el parámetro de sensibilidad, esto es multiplicar 2 veces pi por 120K, y ponemos una amplitud de 1. Este bloque está conectado a la salida del selector. Como se está alimentando a la VCO, se le da el tiempo de desviación que se quiera, y como está configurado con desviación de 25 kHz, podemos decir que es media onda FM o media desviación FM, por lo que la señal que sale del VCO es efectivamente un transmisor en 120 MHz. Después agregamos dos bloques WXY Stop Sync. El primero va conectado a la salida del selector con las siguientes características. Su título será Modulating Signal, un simple rate de 360K, B scale de 0.05, B offset de 1, T scale de 0.01. En Notebook escribimos 1, Trigger Mode será automático, y en
Y-axis label será amplitud. El segundo va conectado a la salida de VCO. Su título será FM Signal, Simple Rate de 360K, un P-Scale de 500M, Test de 5M, Notebook será 2,2, su trigger será igual a automático y X-Label, al igual que el otro, amplitud. Finalmente agregamos un bloque WXY FFT Sync con las siguientes propiedades. Como título, FM Output Spectrum, Simple Rate de 360K, una banda de frecuencia de 0, Y per dip de 10 decibelios, Y dips de 10, Ref level de 0, Ref scat de 2, FFT size de 2.048K, refresh rate de 15, Command en Notebook, set variant en None. Este se conecta a la salida de VCO igual que un Virtual Sync con un Stream ID de 102. Ahora construiremos el receptor iniciando con un bloque de Virtual Source cuyo ID será Virtual Source 2 y su String ID 102 para conectarlo a la salida del transmisor. Este bloque se conecta mediante una salida a un filtro pasabanda. Utilizamos el bloque Band Pass Filter poniéndole como ID Band Pass Filter 0, FIR Type del tipo Float Complex, lo que quiere decir que el flujo de entrada es real mientras que el flujo de salida es complejo, con la opción de adicionar el resultado. Además tenemos una ejecución de 3, ganancia de 1, frecuencia de muestreo con una variable sample rate. En la frecuencia de corte bajo tenemos un valor de 100.000, mientras que en la frecuencia de corte alto tenemos un valor de 140.000. En Transition Width con valor de 2000, que nos establece el ancho de transición entre la banda de paso y la banda de parada. Un pequeño ancho de transición aumentará la longitud del filtro FIR. Por último, en Windows, esto especifica la función de ventana que se aplicará al filtro, que en este caso será Hemming. Conectamos al bloque FM Demo, en el cual su ID es Analog FM Demo CF0. Cuenta con un channel rate, que es la velocidad de canal, de 120.000, audio decimation de 5, deviation de 100.000, audio pass igual con un valor de 100.000, pero en audio stock tenemos 110.000, con una ganancia de 1.0 y tau con valor de 0. Este bloque está conectado a un Multiply Constant, en el cual se implementa la función out in por constant. Sus especificaciones son IO type del tipo flotante. Constant especifica la constante para multiplicar con la entrada y en este caso tiene un valor de 200M. Ahora este bloque se conecta con un audio sync que nos representa el hardware de salida de audio. Este bloque cuenta con un sample rate de 24 kHz. Su ID es Audio Sync 0. En Num Inputs se especifica el número de canales para escribir en el dispositivo de salida de audio, que en esta ocasión será solo 1. Esto se envía al bloque
WX GUI FFT Sync con un ID GUI FFT Sync 2-1 de tipo flotante con un título de FM Demodulated Sample Rate con valor de 24.000, Baseband Freq 0, Y per dip de 10 decibelios, Y dips 10, Ref level de 0, Ref scale de 2.0, FFT size de 1024, refresh rate 15, peak hulk off, average off, window automatic, in notebook tabs. Ahora que explicamos todos los bloques, vamos a ejecutar el programa. Al hacerlo abrimos esta ventana, en donde primero podemos elegir la señal de audio de entrada, que puede ser el tono que creamos con el bloque Signal Source o nuestro archivo .wav. La ventana también cuenta con 3 barras selectoras. La primera es la barra de nivel, en la cual podemos aumentar o disminuir el voltaje de entrada, frecuencia para aumentar o disminuir la frecuencia de la señal y una barra de volumen. A su vez tenemos 5 pestañas. En Source se puede ver la señal original que queremos transmitir. En Message veremos la señal modificada para que pueda ser modulada. Luego tenemos la señal FM, la cual sale de nuestro oscilador y es la que vamos a transmitir. Aquí podemos ver el espectro de la señal y en D-Mode se puede ver la señal de salida del receptor FM. Ahora vamos a calibrar nuestra señal. Un nivel en 0 significa que estamos mandando 1 volt al VCO de nuestro oscilador. Si aumentamos el nivel, podemos observar que la señal tiene una ligera desviación. La desviación de la señal depende directamente del nivel de esta, mientras que al aumentar la frecuencia de la misma, vamos a ver un aumento en el número de barras laterales de esta, para reducir la frecuencia a 1 kHz. El número de bandas laterales que se aprecia en la señal dependerá de la frecuencia de esta, y como dijimos antes, su desviación dependerá del nivel de la misma. Para finalizar este video sugerimos que se juegue con la interfaz que tenemos aquí para ayudar a comprender mejor la teoría. Se puede hacer utilizando nuestro archivo WAV. De esta forma podemos entrar y ver aquí la señal original que estamos enviando. Podemos ver la señal integrada y cómo la podemos variar en nivel o en frecuencia. Así a su vez puede oírse cómo funciona. En la radio FM siempre tendremos una amplitud de 1 volt y la podemos ver aquí, al igual que nuestro espectro. Y finalmente nuestra señal de modulada. Agradecemos su atención y esperamos que la información sea clara y útil.